Las personas son mucho más y también mucho menos de lo que decimos de ellas. Incluso la autoevaluación solo es una aproximación a la verdad, pues la verdad absoluta es un dictamen exclusivo del Tribunal Académico de Dios. Cada ser humano es un poema brotado de la inspiración divina, un destello de divinidad que se hace humanidad en el momento de la concepción. Tras el milagro de la vida humana está la mano portentosa de Dios, cuya arquitectura es infinita en la creatividad de talentos y talantes diversos. Pero la responsabilidad del Creador es solo crear, dar vida, infundir ese soplo de eternidad existencial. Vivir ya es responsabilidad y compromiso de cada ser humano. Cada ser humano está dotado de libertad para elegir si vive a plenitud, poniendo sus talentos al servicio de los demás, o para elegir si vive por vivir, escondiendo sus talentos en el baúl de las ingenuas justificaciones. La vida de un ser humano es un camino recorrido y por recorrer, matizado de avances, tropiezos, luces, sombras, caídas y levantadas. Sus pisadas en el caminar por el sendero de la vida van dejando la impronta de unas huellas únicas e irrepetibles sobre las que a lo mejor otros querrán caminar. Pero ese caminar sobre las huellas ajenas no significa sustituir al caminante, sino caminar junto a él para aprender a trazar y recorrer nuestro propio sendero, donde dejaremos el legado de nuestras pisadas. Por lo tanto, al escribir una semblanza biográfica, asumimos el gran desafío de intentar aproximarnos a la verdad, posando nuestros pies sobre las huellas del biografiado, para caminar junto a él y dar testimonio de su vida con la mayor objetividad posible, con el fin de que el resultado obtenido constituya un referente creíble para las presentes y futuras generaciones. Hoy les invito a que me acompañen para hacer este recorrido por el sendero de la vida de Raúl Moisés Ruiz Bermeo, un verdadero Moisés que hizo honor a su nombre porque su patriarcado guió la Pascua de la niñez, del magisterio y de la ciudadanía lojana hacia nuevos escenarios más dignos de esta ciudad y provincia. En los albores del siglo XX, cuando el mundo contemplaba absorto los inventos del automóvil, el telégrafo, la fotografía, la radio, el cine, el teléfono, Loja era una pequeña ciudad de calles empedradas, de casas acogedoras y espaciosas, alejada del ruido de las grandes ciudades, donde todos se conocían y la vida transcurría en un ambiente de paz, fraternidad y solidaridad. En esta ciudad apacible y encantadora, que hoy todos añoramos y quisiéramos volver a tener, el 27 de abril de 1912 nace Raúl Moisés Ruiz Bermeo en el hogar formado por los esposos Moisés Ruiz y Aurora Bermeo. La familia Ruiz Bermeo estuvo constituida por 5 hijos y Raúl Moisés fue el cuarto de ellos. Los ríos Malacatus y Zamora constituían los límites occidental y oriental de la pequeña ciudad y eran los lugares de encuentro de los niños de la época para disfrutar de sus aguas cristalinas, respirar la pureza del aire campestre
escuchar a las aves cantarinas y jugar bajo la sombra de los verdes saucedales. Esta temprana experiencia de contacto directo con la naturaleza hizo que el pequeño Raúl aprenda a amarla, respetarla y cuidarla como un tesoro de inestimable valor. En el año 1940, cuando ya era un profesional de la educación y se encontraba ejerciendo la docencia en la provincia de Loja, contrajo matrimonio con la distinguida dama del magisterio lojano, señorita Celia Victoria Ortega Peralta, con quien procreó 6 hijos: Víctor, Sonia, Nelly, Yolanda, Teresa y Silvia. La familia se radicó en la calle Sucre entre Lourdes y Catacocha, sector donde vivieron por algunas décadas compartiendo la amistad con dignas y tradicionales familias de la sociedad lojana. Sus estudios primarios los realizó entre 1918 y 1924 en la Escuela José Antonio Eguiguren, regentada por los hermanos cristianos, quienes no solo le enseñaron las primeras letras, sino que complementaron eficazmente la formación que recibió en el hogar. Cuando los niños terminaban la educación primaria, debían decidir la continuación de sus estudios en función de la profesión que querían obtener. Luego de un discernimiento vocacional, visualizándose como maestro que comparte sus conocimientos con los niños, el joven Raúl decide continuar sus estudios secundarios y de profesionalización docente en el Normal Manuel J. Calle de la ciudad de Cuenca entre los años 1924 y 1931. No fue un estudiante más de la nómina, ni un simple dato estadístico de matrícula. Raúl Ruiz Bermeo tuvo una trayectoria estudiantil muy destacada como alumno brillante, participativo e investigador, que supo evidenciar su vocación magisterial en el aula de formación docente y en la profundización de sus conocimientos a través de la lectura personal y perseverante. Al término de la primera etapa de formación, obtuvo con las más altas calificaciones el título de bachiller en Ciencias de la Educación y al culminar su formación docente a nivel de postbachillerato, recibió su investidura profesional de profesor normalista con las aclamaciones del tribunal que lo evaluó. Mientras era estudiante del Normal Manuel J. Calle, participó y triunfó en el concurso provincial sobre el tema Paralelo entre Juan Montalvo y Federico González Suárez, evento académico promovido por el establecimiento, habiendo obtenido el primer premio, de cuyo trabajo se hizo eco la prensa cuencana. En otra oportunidad participó en un concurso promovido por el ilustre municipio de Cuenca con motivo del Día del Civismo, bajo el tema Medios prácticos para cultivar el civismo en el Ecuador, obteniendo asimismo el primer premio, galardón que le mereció un homenaje especial del Normal y las congratulaciones de la Dirección Provincial de Educación de Loja, institución que consideró esta presea como un triunfo del magisterio lojano. En el año 1950, el Ministerio de Educación y Cultura lo distinguió con el honor de representar a Loja en el primer curso de preparación para supervisores de educación en el prestigioso Normal Juan Montalvo de la ciudad de Quito, donde obtuvo merecidamente el título de técnico en supervisión escolar con las más altas calificaciones. El Normal Juan Montalvo reconoció su solvencia docente, designándolo primer disertante de un ciclo de conferencias pedagógicas, cuyas ponencias muy bien estructuradas le abrieron un espacio permanente para que escriba artículos educativos en la revista Horizontes y en el periódico El Cosmopolita del Normal Juan Montalvo, compartiendo páginas de alto nivel académico con sobresalientes maestros como Edmundo Carbo.
Raúl Ruiz Bermeo tiene una dilatada trayectoria de servicio ciudadano, caracterizada por su especial dedicación al crecimiento integral del ser humano, desde la educación de la niñez hasta la formación de las comunidades rurales y urbano-marginales de la provincia de Loja. He aquí una breve síntesis de su recorrido laboral. Profesor de la escuela principal de la parroquia Zapotillo, iniciando su carrera docente en el año 1931. Director de la escuela Alberdi de Catacocha. Supervisor escolar en varias zonas de la provincia de Loja. Mientras desarrollaba un excelente trabajo administrativo y académico de supervisión en su zona escolar, el Ministerio de Educación le propuso el cargo de rector del Colegio Nacional Paltas, de la ciudad de Catacocha, honrosa distinción que declinó porque estaba muy empeñado en contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación provincial desde sus funciones de supervisor. Fue jefe del Servicio Ambulante Rural de Extensión Cultural en la provincia de Loja, en el año 1950. Fue designado representante del señor gobernador de la provincia ante la Junta Cantonal de Construcciones Escolares de Paltas, encargo que lo cumplió con honor y con una capacidad de gestión reconocida por el Ministerio de Educación. Junto a Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso, fueron los promotores, gestores de la construcción de varios locales escolares fiscales. Fue inspector de alfabetización de adultos, estuvo encargado por varias ocasiones de la Dirección Provincial de Educación de Loja. La prensa supo reconocer la transparencia y despolitización con la que desempeñaba este honroso encargo, reconociendo su nombre y recomendándolo para que sea nombrado titular de esta cartera del ministerio. No obstante, él siempre manifestó que el desempeño de esta función no ofrece las garantías suficientes de estabilidad como para emprender en un proyecto educativo de largo aliento. Fue presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente en sus primeros periodos de formación. Habiendo cumplido su ciclo de servicio a la educación provincial y nacional, el 22 de noviembre de 1968, luego de 37 años de servicio, se acogió al derecho de jubilación, recibiendo singulares homenajes del Ministerio del Ramo, del ilustre municipio de Loja, de la Dirección Provincial de Educación y del Magisterio Lojano en reconocimiento a su labor. Una vez jubilado, fue propuesto para ejercer el cargo de Director Provincial de Educación de Zamora Chinchipe, el mismo que lo cumplió en el año 1969, con solvencia profesional y gran espíritu de servicio, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación en ese importante cordón fronterizo. En 1980, ya jubilado, recibió una invitación del Ministerio de Educación y Cultura para tratar sobre algunos proyectos de orden educacional que él había presentado, diálogos constructivos que permitieron poner en marcha sus ideas para mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. Fue presidente de la Asociación de Jubilados de Loja por 3 periodos, vicepresidente de la Asociación de Diabéticos de Loja, donde promovió algunos certámenes médicos para aprender a sobrellevar la enfermedad, tanto en el plano terapéutico como psicológico. Presidente del Comité Cívico de San Sebastián, desde donde trabajó por el desarrollo comunitario en los frentes de salubridad, participación ciudadana, fomento del civismo, desarrollo cultural, entre otros. Presidente del Comité del Barrio San Sebastián, habiendo recibido acuerdos congratulatorios por su acertada gestión. Organizó las primeras bibliotecas públicas para servicio de las escuelas comunitarias del sector rural en 1950. Organizó la primera exposición de material didáctico elaborado por los maestros y los niños en las escuelas de la zona de Paltas en 1953.
Institucionalizó el Día de la Escuela, celebración que era única en el país y que incluía una serie de eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos. Organizó el primer museo escolar en la ciudad de Gonzanamá en el año 1957, exhibiendo material geográfico, arqueológico, folclórico, agropecuario, turístico y étnico-cultural, para despertar y desentrañar así la raíz nutricia de lo auténtico, de lo propio, de lo nuestro, según sus propias palabras y anhelos. Presentó la primera y única exposición del álbum geográfico de la provincia de Loja, exhibiendo 21 álbumes con abundante material ilustrativo e informativo sobre las parroquias de su zona escolar en 1957. Construyó varios locales para las escuelas de la provincia de Loja sin apoyo del Estado, con recursos del medio y promoviendo la colaboración mayoritaria de las comunidades a través de contribuciones y del sistema de mingas, una forma de asociación y de solidaridad. Creó el Centro Artesanal Corina del Parral en el año 1960 para la ciudad de Catamayo, un importante centro educativo destinado a promover a la mujer en el ámbito de las manualidades, artesanías e industria del vestido. Institucionalizó la campaña de autogestión escolar en 1961 a través de proyectos educativo-productivos como el Corral de la Escuela para la crianza y comercialización de animales domésticos, actividad que permitía solventar la economía institucional. Constituyó la primera asamblea de autoridades provinciales en 1966, logrando reunirlas para poner en marcha un proyecto de extensión cultural para la provincia de Loja. Organizó en forma recurrente concursos y certámenes de cívica, historia, matemática, lenguaje, lugar natal y ciencias naturales para promover la participación e interrelación de los niños, maestros y padres de familia de las diferentes escuelas de sus zonas de supervisión. Presentó proyectos educativo-culturales ante el Ministerio de Educación bajo la denominación de Exposición del Paisaje Provincial y Extensión de la Educación Musical en la provincia de Loja. Diseñó y ejecutó el Plan de Orientación para la Educación Cívica en la provincia en el año 1982. Diseñó un proyecto denominado Nuevo Espíritu de la Supervisión Escolar, en el que planteó ideas de avanzada para la promoción magisterial, tales como la organización de una cooperativa para los maestros, la construcción de la Casa del Maestro, la capacitación permanente de los maestros y la unidad del magisterio en un organismo académico gremial. Constituyó la Sociedad Unión del Profesorado Urbano en el año 1957 con los docentes del Cantón Calvas. Organizó concentraciones pedagógicas de maestros para la capacitación y actualización desde el año 1958. Organizó las primeras jornadas culturales en el marco de la celebración del Día del Maestro. Impulsó la Galería de Maestros Lojanos de Educación Primaria. Organizó la Sociedad de Maestros de Loja en el año 1960. Diseñó y promovió el proyecto de especialización en Ciencias de la Educación para profesores sin título docente en 1964. Promovió la organización de periodistas educativos de la provincia de Loja para impulsar el aporte ciudadano magisterial desde la prensa hablada y escrita. Diseñó un plan de letrinización rural para la provincia de Loja y lo ejecutó como un sistema de educación sanitaria preventiva con el apoyo de las autoridades locales. Promovió la apertura de foros de participación ciudadana en kioscos públicos, denominados kioscos de misión, para reunir al pueblo, tratar y resolver los problemas comunitarios bajo la modalidad de asambleas populares. Realizó una campaña permanente de educación popular, fomentando los valores cívicos, éticos, morales y de solidaridad social en los pueblos.
En el año 1962 gestionó un proyecto de obras de riego para el cordón fronterizo con un sistema de estaciones de bombeo accionadas con petróleo, captando las fuentes naturales de la zona y a través de canales de distribución. Promovió los almacenes de subsistencias para los sectores más apartados e incomunicados de la provincia, los mismos que fueron abastecidos por las autoridades y militares de la zona. Gestionó la provisión masiva de los suministros alimenticios de CARE en los sectores más empobrecidos de Loja. Fue el mentor de la construcción del camino de herradura y colonización entre Jimbura y Zumba. Promovió una campaña de lojanidad a través de la enseñanza-aprendizaje del lugar natal, destacando los valores de la comunidad, la parroquia, el cantón y la provincia. Promovió una campaña pro defensa de los derechos territoriales del Ecuador de 1959 a 1961, cuya intencionalidad era crear conciencia cívico-patriótica en la niñez, juventud y sociedad adulta alrededor del tema de nuestra historia de límites. Emprendió en una jornada cívico-patriótica de gratitud al teniente Maximiliano Rodríguez, héroe celicano de la guerra de 1941, siendo director del Comité Pro Construcción de su monumento, el mismo que se levanta hoy en el Parque Central de Celica. Esto lo hizo en el año 1961 para perennizar la memoria de este soldado lojano inmolado en esas legendarias trincheras de la selva amazónica a orillas del río Curaray en la defensa de nuestra soberanía nacional. Exaltó la obra médico-botánica del cacique lojano Pedro Leiva por la promoción de la quinina, cinchona o cascarilla como planta medicinal, cuyos valores y aplicaciones terapéuticas se extendieron a nivel mundial gracias a este lojano. Exaltó el espíritu patriótico del doctor Manuel Carrión Pinzano, mentor del gobierno federal de Loja, en un concurso organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, obteniendo el primer premio y también a través de numerosos artículos periodísticos escritos posteriormente para que se reconozca la obra de este patriota lojano. En 1977 hizo una exhortación a las autoridades de Loja para el traslado de las campanas de la Independencia desde el campanario del Templo de San Pedro de Bellavista hasta la Plaza de San Sebastián, por constituir un signo emblemático de la historia de la independencia de Loja. Lamentablemente, no encontró respuesta positiva en esta gestión. En 1980 promovió la emisión del sello postal en homenaje al presidente lojano, doctor Isidro Ayora Cueva, iniciativa muy bien acogida y cumplida por la Dirección Nacional de Correos del Ecuador. En el año 1985 promovió la exaltación del doctor Pío Jaramillo Alvarado, elevándolo a la categoría de maestro símbolo del Ecuador, junto a Juan Montalvo Fiallos, Federico González Suárez, Luis Felipe Borja, Víctor Manuel Peña Herrera y el santo hermano Miguel. Objetivo conseguido luego de intensas gestiones ante el Poder Ejecutivo y Legislativo. Desde esa fecha, es una hermosa realidad que enorgullece a los lojanos, aunque una buena parte ni siquiera lo sabe. En 1985 promovió la exaltación de los méritos científico-investigativos del doctor Clodoveo Carrión Mora, exigiendo a las autoridades locales y nacionales un reconocimiento a la altura académica de sus logros registrados en el mundo científico internacional. En este mismo año 1985 promovió el reconocimiento al mérito científico investigativo para el doctor Ángel Jadán Peralta, lojano especializado en bioquímica, biología molecular y farmacia, autor de la obra Plan Básico de Alimentación Natural para el Ecuador y del descubrimiento de las causas del fenómeno del desequilibrio funcional epitelial por efecto de alergenos. Reconocimiento hecho finalmente por el ilustre municipio de Loja. En el año 1987
gestionó ante el ilustre municipio de Loja que se levante un monumento a Atahualpa, forjador de la nacionalidad ecuatoriana, el mismo que según su iniciativa debía ubicarse en el cerro El Pucará. Lamentablemente, la falta de visión cívica y turística del municipio no hizo posible la concreción de esta gran iniciativa. Fue un ecologista de verdad. Elaboró y gestionó la primera ordenanza municipal del Ecuador sobre arboricultura y forestación, promulgada por el municipio de Paltas en el año 1954, en calidad de compromiso ciudadano pro defensa y protección de la naturaleza. Institucionalizó el proyecto del bosque de la escuela en el año 1958 para promover la siembra de árboles propios del lugar en los terrenos escolares y otros espacios que sean autorizados para el efecto, creando así una conciencia ecológica ciudadana para que se conserven y protejan estos pulmones de la naturaleza. Organizó y presidió 3 cruzadas de arborización provincial que se constituían en una campaña ecológica de protección y defensa de la naturaleza en los años 1959, 1960 y 1961, habiendo encontrado respaldo y patrocinio en el diario El Comercio de Quito. Creó el Banco del Árbol en las comunidades afectadas por los primeros inicios de la sequía en 1961. Si el Estado y los organismos de desarrollo provincial hubieran tomado con mayor seriedad y responsabilidad estas proféticas iniciativas, no hubiéramos tenido que afrontar el azote mayor de la sequía a finales de los 60 y los efectos climáticos desde ese tiempo hasta la actualidad. En el ámbito de su aporte como escritor, es autor de ensayos pedagógicos, históricos, cívicos, narraciones heroicas, ensayos filosóficos, columnista del diario El Mercurio de Cuenca, del diario El Comercio, de los diarios locales La Frontera, La Opinión del Sur, El Mundo, El Siglo, donde dejaba evidenciar su gran sabiduría y su gran espíritu investigativo. Se reconoció su obra a través de premios, galardones, distinciones, acuerdos, que sería muy largo mencionar. He querido hacer una visión personal del biografiado y la pongo a consideración de ustedes. El ser humano. Raúl Ruiz Bermeo fue un ser humano íntegro, de una inteligencia cognitiva, emocional y espiritual muy bien desarrolladas. No fue solo un personaje, entre comillas, sino una persona de personalidad auténtica que sí sabía lo que vivía. En efecto, saber lo que se vive no es lo mismo que vivir lo que se sabe, porque se corre el riesgo de vivir lo que se aprendió equivocadamente. Saber lo que se vive para Raúl Ruiz Bermeo significaba pensar antes de hablar, entendiendo que la palabra prudentemente pronunciada y prudentemente callada denota la sabiduría de la persona. Pensar antes de actuar, en la convicción de que somos el resultado de lo que decidimos y hacemos. Actuar equilibradamente, aun cuando el entorno social presente un escenario emocionalmente desequilibrado. Vivir para servir, no para servirse de los demás. Saber asumir la alegría y el dolor con admirable sabiduría, como una dicotomía indispensable para la madurez de cada persona. Encontrar el verdadero sentido de la vida en la elevación del espíritu hacia lo trascendente, desestimando la vanidad, la soberbia, lo material, lo banal, lo mundano, lo efímero, lo licencioso. Al perder prematuramente a su esposa,
supo prodigar a sus hijos una ternura que conjugó hábilmente la paternidad con la maternidad, para llenar el espacio de la madre ausente, siendo su maestro, consejero y amigo. Como amigo era sincero, honesto, buen conversador y abierto a la alegría de una amistad verdadera. Con él se podía vivir en paz y en armonía perfecta, porque lo distinguió siempre la delicadeza de su trato, los signos recurrentes de exquisita cortesía con sus vecinos, amistades y personajes con quienes se relacionaba. Un detalle propio de su porte culto proveniente de la nobleza de su alma. Cuando en el atardecer de su vida cambió de residencia a la ciudadela Zamora, dejó en sus vecinos de San Sebastián una tarjeta muy emotiva en la que comunicaba su traslado de domicilio, se despedía, agradecía por el don de la buena vecindad y se ponía a las órdenes desde su nueva dirección domiciliaria. El educador fue un auténtico maestro de vocación que sintió correr por sus venas la pasión magisterial, la necesidad de dar y darse por entero en el aula escolar, la visión de compartir su sabiduría con las comunidades y recibir de ellas el bagaje de su cultura ancestral. No fue maestro de especialidad, concretado solo a un ámbito docente, no. Raúl Ruiz Bermeo fue un maestro multifacético, maestro de la razón, porque enseñaba a razonar con profundidad antes de juzgar precipitadamente una realidad. Maestro de la emoción, porque enseñaba a mantener el equilibrio emocional mientras los demás lo perdían. Maestro de la espiritualidad, porque enseñaba a desprenderse de lo terreno para ir hacia el encuentro de lo trascendente. Maestro de las ciencias, porque sabía de todo y lo transfería con elocuente erudición. Maestro de la pedagogía, de la que se había apropiado a base de investigación bibliográfica y experiencia docente, donándola con solvencia y gran generosidad. Maestro de maestros, porque los formó y capacitó permanentemente durante y después de su desempeño como supervisor escolar. Maestro del trabajo bien hecho, porque supo hacer desde las cosas más ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Maestro hasta el final, porque fue un jubilado sin jubilarse jamás en la docencia, en el servicio a su patria, en la participación ciudadana. Exigió al magisterio con la autoridad de quien sí sabe qué hacer y cómo hacerlo, dando ejemplo primero de trabajo. Amó entrañablemente a la naturaleza desde su niñez por el temprano contacto que tuvo con ella. La amó como madre y maestra, como obra de la mano creadora de Dios. Trabajó incansablemente por su cuidado y protección con la tenacidad de quien se propone una meta sublime que desea conquistar. Las campañas de arborización y reforestación constituyeron un signo evidente de su entrañable amor por la naturaleza, pensando en el presente y futuro ecológico de Loja. Entendió la responsabilidad con la naturaleza como un compromiso de solidaridad con la tierra, así como con las presentes y futuras generaciones. Fue un abanderado de la ciudadanía responsable, permanentemente preocupado y ocupado en los asuntos que tenían que ver con el bien común, un verdadero político que trabajó por el bien de todos. Entendió el civismo no como un mero sentimentalismo patriótico que se queda en lo puramente emocional, sino como un compromiso de trabajo con la patria en pro de su adelanto y progreso. Lojano de verdad. No solo fue un lojano de nacimiento, sino de profundos sentimientos de lojanidad,
que los llevaba en su corazón y que afloraban con extraordinaria espontaneidad. Fue un buceador permanente en las tranquilas y también turbulentas aguas de la historia de Loja. Con el afán de recuperar la memoria histórica del terruño que tanto amó y de los grandes valores de la lojanidad, Isidro Ayora, Manuel Carrión Pinzano, Pedro Leiva, Pío Jaramillo Alvarado, Clodoveo Carrión Mora, Ángel Jadán Peralta, entre otros, son los lojanos ilustres que inquietaron el corazón de Raúl Ruiz Bermeo y no descansó hasta verlos en el sitial que les correspondía por sus méritos de lojanidad y por constituirse en paradigmas del deber ser de los lojanos. Raúl Ruiz Bermeo encarnó con autenticidad aquellos versos que constituyen el mayor compromiso para todos nosotros. Somos hijos de Loja y debemos procurarle continuo adelanto, que no cese el cantar sacrosanto del trabajo que es vida y honor. Fomentemos las artes, la industria, el saber tenga aquí su morada, y la frente en sudor empapada solo sepa inclinarse ante Dios. No se cansó de amar, de trabajar y de servir hasta el final. Se durmió serenamente en la paz del Señor el 26 de junio de 1990, como mueren los justos, presentándose ante el tribunal de Dios con la conciencia tranquila de la responsabilidad cumplida, de haber justificado plenamente su paso por el mundo. Uno de los discursos que se pronunciaron con ocasión de su funeral sentenció: a Raúl Ruiz no le llegó la hora. Fue él quien llegó a la hora después de haber cumplido su deber. Falleció a la edad de 78 años con una historia pletórica de realizaciones, de legados que quedan para la posteridad. Raúl Ruiz Bermeo nos deja grandes lecciones para la familia, para la educación ecuatoriana, para la sociedad lojana, para el país, para todos. Hablaba y escribía con elegancia, elocuencia y erudición, pero su palabra siempre fue autorizada, porque le imprimía la autoridad ética y moral de su vida privada y pública, de una coherencia total entre lo que decía y lo que hacía, de un testimonio indiscutible de trabajo y servicio ciudadano. Fue un político ejemplar, pero no vivió de la política, porque la concibió como una oportunidad para servir a la patria, no para servirse de ella. Vivió el civismo con autenticidad, valorando y revitalizando lo nuestro, la historia local, provincial, nacional y sus protagonistas, pero sin un nacionalismo fanático que cierre las fronteras al mundo. Fomentó el civismo desde el testimonio de servicio ciudadano, más allá de las estériles manifestaciones externas, que se quedan en poses patrioteras, alejándose del antivalor de quienes viven de la patria, pero no viven para la patria. Fue un cristiano de verdad, de identidad sólida e indiscutible, que vivió el Evangelio de Jesucristo con autenticidad, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando al prójimo como se amaba a sí mismo. Es un lojano ilustre de ayer, hoy y siempre, que enorgullece a Loja y muestra a las presentes y futuras generaciones el valor de la cultura lojana. Valoro la gentileza y la paciencia de ustedes al haberme acompañado en el recorrido histórico de esta vida ejemplar, digna de la tradición cultural de Loja, digna de la educación integral, digna del magisterio competente, digna del civismo pragmático, digna del ecologismo práctico, digna del periodismo inteligente, culto y respetuoso. En suma, una vida digna de registrarse en las páginas brillantes de la lojanidad. Muchas gracias. Saludamos la presencia del ingeniero Rafael Dávila Egues,
asambleísta provincial. Saludamos la presencia del doctor José Bolívar Castillo, asambleísta provincial, y su señora esposa. Raúl Moisés Ruiz Bermeo fue maestro de la razón porque enseñaba a razonar con profundidad antes de juzgar precipitadamente una realidad. En esta tarde se hacen presentes